Buenas tardes, señoras y señores. Mi agradecimiento a la Fundación Banco de Santander y a la Fundación Cultural de la Nobleza Española, que han apoyado generosamente desde sus inicios estos ciclos. En Madrid creo que somos los que llevamos más tiempo dando estas conferencias anuales sobre historia de España y América. Creo que nada va menos que 3 décadas o por ahí. Y seguimos con el mismo entusiasmo y con la aceptación de un público deseoso de conocer la verdad de los hechos, como decía Hannah Arendt, en la historia. Muchas gracias a todos. Iniciamos hoy, como se ha anunciado, una nueva serie de ciclos centrados en determinados protagonistas de nuestra historia hispánica. No porque sean los más importantes o conocidos por todos, aunque habrá desde luego algunos de primerísima fila, sino porque, siendo toda vida individual, siempre singular y única, la trayectoria de unas personas que vivieron en determinadas épocas y en contextos que exigieron especial valor o inteligencia o astucia o acciones de fuerte impacto que afectaron a sus comunidades, nos sumergen en estas historias apasionantes, conmovedoras unas, terribles otras, emocionantes todas, porque son personas que nos presentan una condición humana compleja en un mundo difícil, que sigue siendo el nuestro. Como verán en el programa de este año, aparecen figuras históricas de distintos grupos en las siguientes conferencias. Y es un placer, como siempre, presentar a los historiadores que casi todos ustedes conocen, siempre sabios, objetivos y amenos. Carmen Sanz Ayán nos hablará sobre impresores, dramáticos y creadores, Feliciano Barrios sobre el teatro y el dramaturgo Ruiz de Alarcón y Jaime Olmedo del humanismo del gran Nebrija. En sus no muy conocidos prólogos, hizo muchos, con esa preciosa frase como título: «Cuando bien conmigo pienso». Por mi parte, quería glosar y resumir o añadir, en cierta manera, algunos aspectos generales sobre el ciclo de varios años que hemos hecho, referido a la primera globalización. Concepto que, como se señala en nuestro programa, ha quedado asentado en la comunidad científica y funciona como una categoría historiográfica, una más, dentro de los estudios sobre España y su proyección histórica. Desde entonces, la primera globalización, la interpretación e interrelación de los distintos continentes, naciones o comunidades, ha seguido con algunas etapas más o menos regresivas, ampliándose y afectando a todos los habitantes del mundo. Como ustedes bien saben, y así comenzamos nuestros ciclos, la historia la hacen las personas. Las personas, los individuos concretos, son los que construyen y organizan las comunidades y sus instituciones, y también pueden destruirlas si se lo proponen. Las personas y las instituciones son las que nos ayudan, en las que nos apoyamos al nacer. Y la biografía es literalmente descripción de una vida, de una individualidad. Evidentemente, el individuo no es un ente abstracto en la nada, no puede ser nada sin la vida de los otros.
como el título de aquella bella película alemana sobre los estertores del comunismo, en la que el miembro de la Stasi que espía a una pareja sospechosa queda atrapado y fascinado por la existencia de aquellas personas y empatiza con ellos hasta el punto de arriesgar su puesto y la vida. Pues la vida de los otros, la vida de cualquier persona, refleja al final nuestra propia vida. Por ello, toda vida es necesariamente también crónica e historificación del entorno en el que el biografiado se desenvolvió. Y ese entorno no es solo presente, sino pasado y futuro. Siempre hay que recordar aquello de los clásicos de que la vida de los humanos es opaca y difícil. Somos seres libres e inciertos, decía Montesquieu. El relato de una vida, la singularidad de cada cual y su entorno, la necesitamos para poder reflexionar sobre las cosas que nos pasan, para saber y hacer inteligible nuestra experiencia de vida, para entender las luces y las sombras de toda historia, la justicia y la injusticia, para ser capaces de empatía y piedad, y también de juicio abierto y fortaleza ante hombres y mujeres concretos que se desenvuelven dentro de valores y acontecimientos para los que solo tienen los instrumentos mentales y físicos de su propio tiempo. A veces no mejor o peor, pero diferentes de los nuestros. Y es una anacronía definirlos y juzgarlos taxativamente desde nuestros valores actuales, también cambiantes y efímeros. Así pues, el ser humano individual es necesariamente un ser social. Ningún hombre es una isla entera en el mismo. Es un hermoso verso del poeta y teólogo inglés John Donne, 1572-1631, un verso que nunca he olvidado cuando lo leí en un pequeño volumen titulado Poetas metafísicos ingleses del siglo XVII. A ellos pertenecía. Donde Donne estaba enfermo de muerte en el momento que escribió Devociones para ocasiones emergentes en 1623. Murió en 1631. Decía textualmente, ningún ser humano es una isla. Donne, en este poema, lo inserta en un contexto más amplio, físico y sobre todo moral. Dice así: cada hombre es un trozo del continente, una parte del todo. Si el mar arrastra un terrón, Europa se reduce, como si fuera un promontorio. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Y al final de esta meditación poética, acaba en las famosas frases emocionantes que todos conocemos, incluso por el cine. Dice Donne: ¿acaso te preguntes por quién doblan las campanas? No quieras saber nunca por quién doblan las campanas, doblan por ti. Como alguien señaló en otro contexto, la metáfora que hace Donne de la isla y el continente es además una elección intencionada dirigida a los isleños ingleses que, entre otras cosas, temían los ataques del continente. Fíjense que esa metáfora es el lenguaje de la geografía, alude básicamente a la moral, a la teología. Es muy significativo el lenguaje en un siglo XVII en que el mundo ha cambiado
con los descubrimientos y las nuevas partes del mundo terrenal que han aparecido en los mapas. Un mundo en que los europeos se desplazaban por toda la Tierra en números cada vez mayores y luego llevaban sus conocimientos a Europa, y un mundo en que hasta los cartógrafos de Asia, en China y en Japón, trazaban imágenes nuevas y sorprendentes del mundo. Precisamente el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales de este año se ha otorgado a un excelente profesor italiano que escribe unos ensayos siempre novedosos y apasionantes, Nuccio Ordine. Todos sus libros son, les aseguro, una delicia, editados cuidadosamente desde hace años por Acantilado, y hasta regalo, es un buen regalo para los amigos, algo que ejerzo sistemáticamente, y especialmente uno de sus libros publicado el año pasado, que se tituló Los hombres no son islas, los clásicos nos ayudan a vivir. Desde el título, como ven, está presente John Donne, que hemos citado, un clásico siempre presente al que dedica uno de sus preciosos y breves capítulos, Ordine. Así que volvemos a nuestras biografías. Ser humano individual que necesita para desarrollarse a los otros, a la sociedad. Las ciencias cognitivas actuales nos han enseñado la interdependencia natural y profunda entre individuo y su entorno. Cómo el ser humano no puede desarrollarse en soledad y en ausencia de significado. Necesita a los otros. La genética tiene su impronta decisiva en cada individuo, su propio campo, pero el lenguaje, el mundo, la experiencia de cada uno se desarrolla en contacto con los otros. Sin esa protección, el niño nacido no se convertiría en ser humano completo. Algo que preocupó mucho en el siglo XVIII a los ilustrados y que se refleja en la historia del niño del Aveirón. Descubierto en los bosques a los aproximadamente 10 años y tratado por uno de los médicos ilustrados, el gran Jean Itard, con toda atención y cuidado según los saberes de la época, el niño bravío, el niño selvático, como se le llamó, que incluso se adaptó a vivir con sus congéneres y aprender a andar, jamás pudo llegar a comprender el lenguaje y el mundo que le rodeó y le cuidó. Y desde luego no era un ser discapacitado, como llamamos ahora, en su mundo, en esos aproximadamente 10 años que se le echaba por encima, en su mundo había logrado sobrevivir frente a todos los peligros. La idea de una naturaleza inmutable del nacimiento a la muerte acabó para siempre. Pensar que el niño selvático representaba para Itard y el entorno ilustrado, especialmente en las ideas rusonianas, el estado natural, representaba el estado natural del hombre y que bastaba añadir la educación para completar la parte que la naturaleza no provee, es decir, la cultura. Eso se acabó para siempre. No era así de fácil. Sin el aprendizaje con los humanos desde su nacimiento, jamás esos niños selváticos, que aparecieron varios en el siglo XVIII en distintos sitios, pudieran integrarse en un mundo y en el lenguaje humano. Hay mucha bibliografía, por cierto, sobre este tema. Rafael Sánchez Ferlosio hizo unos comentarios bellísimos sobre ello. Yo tengo un ensayo especial sobre el niño del Aveirón en Razón, Sentimiento y Utopía, porque es un caso verdaderamente estudiado
desde bases científicas y muy importantes. En muchas de las biografías concretas que hemos visto o podemos conocer, hombres y mujeres de esos siglos estudiados en todos estos ciclos que hemos hecho, del 16 al 18 en la monarquía hispánica, esas mujeres bravías, importantes, valientes, hacedoras de cosas, esos personajes casi increíbles en búsqueda de riqueza y fama, gentes de brújula y espada, como nos gusta llamarles, vidas apasionantes. Un inciso, pienso lo que podría hacer Hollywood o los ingleses o franceses con estas historias. En fin, cuando se sumerge uno en ese dédalo de vidas entrecruzadas, entiende que no se pueden adjudicar sustantivos abstractos, etiquetas, definiciones lapidarias y simplistas, estereotipos que no se pueden aplicar indistintamente a los periodos y avatares de la historia. Unas palabras sobre ese entorno en estos siglos, sobre los mitos y las utopías. No solo el avance científico que explosiona en la época renacentista, desde la Baja Edad Media, es fundamental para el desarrollo de nuevos descubrimientos y afán de conquistar nuevos mundos, o más singularmente, nuevos caminos para llegar a destinos prometidos, sino que va acompañado firmemente por la imaginación, por una larga tradición utópica siempre existente en los humanos de toda época, pero que con el descubrimiento de Colón en el Nuevo Mundo, aun creyendo que era la llegada a Asia, equivocadamente, en cualquier caso, dispara la imaginación y las aventuras utópicas. Más, como alguien dijo, los humanos a los que aludimos, hombres y mujeres, no tuvieron necesidad de escribirlas, ya que tenían la oportunidad de vivirlas, esas utopías, en la realidad. Simplemente vivieron en ellas. Hay que recurrir a los cronistas para saber de estas personas. Ya hablamos en alguna otra conferencia de la locura de la búsqueda del dorado, si lo recuerdan. Una empresa en la que alguna vez estuvieron implicados los 4 hermanos de Santa Teresa de Jesús entre las cumbres andinas, buscando ese dorado, y especialmente Rodrigo, el que se había escapado con Teresa siendo niños para hacer frente, si era preciso, al martirio y hacer realidad esas quimeras caballerescas. Por cierto, sabemos que nunca mientras vivieron se rompió la comunicación entre los hermanos, tan lejos ellos y Teresa en Madrid. Y por eso la santa sabía con detalle las cosas que pasaban en América y que le contaban puntualmente sus hermanos. Otro gran rasgo de estos personajes es que sus deseos y sus acciones, su horizonte de expectativas, se hacen en una importante tradición guerrera que no bélica, de un pasado inmediato caballeresco. La influencia de la literatura caballeresca en los conquistadores y en las propias cronistas de Indias, esos preciosos estudios que tenemos sobre este tema de Filgueira Valverde, de Martín de Riquer, de mi maestro Díaz del Corral y otros historiadores y escritores, los estudios que conservamos de ellos nos recuerdan la trascendencia de ese tema que no ha faltado en nuestros recorridos por los personajes de la monarquía hispánica, pero que no conviene olvidar, por ser uno de los caracteres o sesgos presente en aquellos siglos. No podemos entrar a fondo en todo
esto ahora, pero sí el recordatorio ante ustedes por ser un referente fundamental en la vida de muchas de las figuras protagonistas que tratamos. El arte, escribió José Filgueira, al encarnar los ideales de una época, impregna de tal manera la vida que las gentes guían sus conductas por el ejemplo que les ofrecen los prototipos creados por la imaginación de los poetas. La novela cortés de la Edad Media, a partir del siglo XII, arraigada más tarde en los libros de caballería, se proyectan sobre las hazañas de los conquistadores, descubridores, aventureros de distintos tipos, de los siglos XVI y XVII sobre todo, que pretendieron emular aquellas andanzas novelescas en la historia y en las que en los hechos reales. No solo ellos, sino también algunos historiadores de Indias, cronistas, decían, de no mentidas aventuras. En cualquier caso, siempre hay que diferenciar la novela y la crónica. Esta puesta claramente la crónica por la veracidad histórica, y en ello radica la importante diferencia de estos cronistas o historiadores, aunque se equivoquen a veces, respecto a los cronistas medievales que imaginaban todo. En el principio era el camino. En todos los países, señalaba Filgueira, en todos los tiempos, los seres humanos han poblado de leyendas las rutas venerables. Tirant lo Blanc, siglo XV, y el Amadís de Gaula, siglos XIV y XV aproximadamente, y toda una descendencia de estos títulos fueron fundamentales en Europa. No hace falta recordar la certera contracaballería que fulminó estos imaginarios, la de nuestro gran personaje, el Don Quijote de Cervantes. Sin esa fuerte dosis de utopía, empresa tan intensa, tan inmensa y difícil como la de América, hubiera sido irrealizable, dice Díez del Corral, lo que hicieron. Imperio, teología y plata constituían con todo sus pretensiones exclusivas y sus dramáticos antagonismos, una trinidad unitaria, imperio, teología y plata. Y luego continúa, la monarquía católica contribuía a que así fuese por su condición de católica y los acuerdos con la Santa Sede, y por otra parte las constantes urgencias dinerarias que exigía el imperio. La misma mentalidad hispana tendía a conjugar esa auténtica, aunque provechosa ingenuidad, los distintos fines que desde los primeros días persiguieron los conquistadores. Bernal Díaz del Castillo, como cronista, lo expresaba en nombre de todos. Decía textualmente que habían venido al Nuevo Mundo para servir a Dios y hacerse ricos. Irónicamente, otro cronista, López de Gómara, puso en boca de Hernán Cortés la siguiente frase: la causa principal a que venimos a estas partes es por ensalzar y predicar la fe de Cristo, aunque juntamente con ella se nos sigue honra y provecho, que pocas veces caben en un saco. Hablábamos del oro y la plata, o hablaremos un poco más adelante, pero merece la pena recordar una aportación fundamental que llevaron los españoles en su cultura y acciones: la vuelta a los clásicos, la vuelta a Grecia y Roma. La cultura occidental no se comprende sin la impronta de estos clásicos y
la persistencia con mayor o menor énfasis de la continua vuelta a los clásicos, a Grecia y a Roma en la historia occidental. Simplificando la alusión a este tema, que podría ser en otro ciclo de conferencias, y concretando las líneas que resumirían lo que ahora es importante resaltar, se puede decir que la época medieval fue en Occidente más terrícola que marítima. El Renacimiento recupera el mar, la aventura y las expediciones marítimas. Es la vuelta a los griegos. Y la vuelta a Roma, especialmente en el caso del Imperio Español, que, como veremos, tiene en cierto modo el modelo del Imperio Romano respecto a las poblaciones y a la idea y práctica de una ciudadanía común en esas provincias, en las provincias romanas. De ahí la importancia de la ciudad. Nada más característico de los protagonistas que estamos viendo en estos ciclos, principales y no principales, de la monarquía hispánica, nada más característico que la construcción de ciudades. Todo descubridor o conquistador, lo primero que hacen cuando llegan es fundar una ciudad. Ahí tenemos también el modelo de griegos y también de los romanos, como decía, sobre todo una construcción que se repite por todos los territorios hispánicos, grandes y pequeños, y, lo que es muy importante, en el interior de los virreinatos. No solamente en los puertos o costas, como por ejemplo hicieron los ingleses por intereses comerciales, factorías fáciles de defender o de poder salir rápido si hace falta. Nada que ver una cosa con otra. Siempre decía en mis clases universitarias y también en las conferencias sobre este tema que no sabemos quiénes somos o de dónde venimos si no se conoce la América hispana. Esas ciudades de marca renacentista, con su geometría de trazado en cuadrícula perfecta, con sus plazas bellas y amplias. La plaza era el fundamento de todo el resto, el fundamento de la ciudad perfecta. Alrededor de ella se creaba y se organizaba una ciudad, decían, bien arreglada y ordenada. Aunque alrededor de toda esa ciudad y alrededor de esa plaza, que es la que lo centraliza, estaba siempre la gran catedral, recuerden por ejemplo México o Quito, estaban los edificios o la principal iglesia, si no había catedral, estaban los edificios palaciegos administrativos o de gobernación. Siempre recuerdo el precioso Palacio de Carondelet en Quito, en esa hermosa plaza también de Quito. Es ciudad, la de Quito, que fue la que inspiró a Campanella de Oidas su utopía de Ciudad del Sol. Pues bien, esa plaza y esa ciudad, con sus escuelas y centros de estudio, las cúpulas de las iglesias de las órdenes religiosas, por fuera, desde el exterior, podemos verlas, y sus revestimientos barrocos deslumbrantes de plata y oro por dentro. Según los lugares, todas estas iglesias fueron fundadas e impulsadas por las distintas órdenes religiosas, franciscanos, agustinos, dominicos, los jesuitas a partir del siglo XVII, que realmente compiten entre ellos en este sentido, que se
disputan la preeminencia de sus misiones, pero que hacen al mismo tiempo una labor decisiva, salvando las principales lenguas indias, aplicando la gran gramática latina de Nebrija como modelo. Esas llamadas gramáticas en cascada que realizan y profundizan los misioneros de manera impresionante. Volveremos luego al tema de las lenguas, pero sigamos con la construcción de las ciudades, algo que también Humboldt, en su famoso viaje, destacó especialmente. Ya se ha dicho que los españoles llevan a América lo que son, lo que tienen, la herencia de la civilización occidental, la herencia grecorromana, la medieval y la que se crea en el Renacimiento y evoluciona en 3 siglos. Asombra que además del modelo que mencionamos, asombra la diversidad de las ciudades, adoptadas a las cumbres y climas tan diferentes de las distintas regiones americanas. Las ciudades perdidas del Paraguay, por ejemplo, estas ciudades que se llaman ahora perdidas, que solo quedan ruinas, fueron las importantes reducciones de los jesuitas, en las que el pueblo guaraní encontró un lugar estable durante 2 siglos y pico, y que fue destruido trágicamente por el Tratado de Límites firmado en Madrid entre España y Portugal en 1750. La consecuencia fue el exilio y la dispersión de las reducciones de jesuitas y fue dramático para misioneros y guaraníes. Hay varias películas de ella. Muchos recordarán La Misión de 1985-86, que se acerca a aquella catástrofe que fue para todos. Pero volviendo a nuestro recordatorio de ciudades, ¿cómo no citar alguna más conocida? La importante Ciudad de México, por supuesto, la de Quito, que ya hemos citado, o la fortaleza de Cartagena de Indias. A Cartagena de Indias dedica un capítulo especial el precioso libro de viajes que ya he citado, que escribiera Díez del Corral, Del Nuevo al Viejo Mundo, en el que profundiza en los pueblos razones de esa larga persistencia de casi 3 siglos en aquellas regiones y territorios tan diferentes bajo la monarquía hispánica. Expresa su asombro y admiración que creo compartimos los que hemos conocido esa espléndida ciudad de Cartagena de Indias y esa magnífica fortaleza que la protege ante el fenómeno insólito, decía Díez del Corral, de que se mantuviera prácticamente incólume a lo largo de más de 3 centurias, y así se mantiene, a pesar de su enorme extensión y de los continuos ataques a los que el fuerte se había sometido por parte de tantos enemigos. Aunque piensa que estos ataques no eran más que superficiales, dice Díez del Corral, y cita un texto irónico de don Salvador de Madariaga, que les transcribo con gusto. Escribió don Salvador: aunque el genio y la osadía de Drake, el pirata inglés al servicio del gobierno inglés, le permitieron ganar laureles y riquezas al flanco, por decirlo así, del comercio español, pese a la brillantez de sus hazañas que se contaban, no pasa de ser, dice don Salvador, no pasa de ser al modo de un mono malicioso sobre las espaldas de un elefante. El mismo juicio
remata Díez del Corral, se merecen con todos sus congéneres, casi todos sus congéneres. Los españoles no solo fundaron ciudades en América, escribe Bonet Correa en también su precioso libro sobre el urbanismo en España e Iberoamérica, sino que supieron darle una funcionalidad del que todavía asombra por su certero sentido del planteamiento. A ello ayudó decisivamente las famosas ordenadas de descubrimiento, nuevas poblaciones y pacificaciones en 1573, dadas por el rey Felipe II, que durante más de 2 siglos tuvieron vigencia como normas de carácter legal y sirvieron de trazado. Como dice Alonso del Castillo en su Tratado de República de 1521, la ciudad es una multitud de casas, abundancia de lo necesario, así como de campos, como de dineros para vivir. Pues, sigue diciendo, cierta cosa es ser la compañía de la ciudad la más excelente de toda compañía humana, porque en la ciudad se habla de conversación más dulce y más noble, y las cosas necesarias a la vida se hablan más convenientes y con menos trabajo. Y así como no todo pueblo puede merecer o gozar del nombre de ciudad, así no todo poblador merece gozar del nombre de ciudadano. Es decir, en la mejor tradición griega, romana y medieval, la ciudad es civilidad y libertad. Recuerden ustedes en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, que los siervos que huían de sus señores feudales se refugiaban en las ciudades que los protegían con los fueros, privilegios y exenciones que habían conseguido en España y en muchos lugares de Europa, en otros países europeos, habían conseguido de los propios reyes y de algunos señores por jurisdicción por encima de los señores feudales. La amistad y la civilidad es conversación, como hemos visto en el texto de Alonso de Castillo. Se puede recordar a Montaigne, tan importante para él la conversación en la amistad, que lo fundamental que tenemos para ello los humanos, dice, es la voz y el oído, por encima de la vista, así lo estimaba, poder hablar y escuchar. Recientemente el historiador y académico don Javier Gil, de la historia de nuestra academia, ha publicado un documentado brillante artículo titulado Ciudad, Comunicación y Concordia en España y Hispanoamérica durante el Renacimiento, sobre esta importancia y presencia de la herencia clásica y especialmente en lo que llama acertadamente civilidad en el Nuevo Mundo. Entre las varias y rigurosas aportaciones que detalla, hay una referida a Valencia y al rechazo al racismo que existía contra los moriscos, y por otro lado hay una cita que recoge de Bernardo de Aldrete de la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, un gramático que publicó la primera gramática histórica del español. Importante estudio sobre los orígenes de la lengua española, lo publicó en 1606 y señala cómo los españoles, igual que hizo Roma por medio del latín, logró atraer a pueblos diferentes y reunirlos en la conversación y comercio común. Dice en 1606, y es una frase, España es ahora en América lo que Roma había sido en España. Y la lengua común no se pierde tampoco. Al tiempo, hablamos de ello en su momento, la corona y la administración hispana enseña y amplía la educación española, pero la verdad es que en esos 3 siglos hay una cierta indefinición de
una política lingüística, tiene altibajos, es solamente cuando se desagrega la América hispana, cuando se ponen las escuelas ya por las naciones independientes la obligación de aprender el español, porque una lengua común es no solamente facilitadora de una comunicación social, sino también de permitir llegar a una educación general para todos. El castellano peninsular se transformó en el español, lengua franca, en el transcurso de la historia entre españoles europeos y españoles americanos, en frase de Miguel León Portilla. Con sus muy hondas raíces culturales, escribe, tanto indígenas como españolas. Ese mestizaje, que es la singularidad de toda la América hispana. Y ello, prosigue León Portilla, lo dice así, por un fuerte entramado, producto de una larga historia, en cuyo inicio se había producido ese hondo mestizaje, y dice, con sus costos y costumbres y luces, que no ha sido únicamente biológico, sino que ha constituido un proceso cultural creativo, recíproco y enriquecedor para ambas partes, que a su vez eran portadores de sendas herencias mestizas. Y ahí está la decisiva obra que hace don Andrés Bello con su gramática de 1847, ya en el momento de independencias, la llamada por Alfredo Matus la gramática de la libertad, la gramática en español. Ahí, después del descubrimiento de Colón y la expedición Magallanes-Elcano, que finalizó Elcano con la vuelta al mundo, como saben, y la llegada de las especias, hay algunos hitos posteriores decisivos que no da tiempo a explicarlos todos, pero sí alguno. Empecemos por el problema del Pacífico. Una vez descubierto en el viaje de la vuelta al mundo y hacer la ruta de ida exitosamente para aprovisionarse de especias en Asia, la vuelta a América o España se convertía en algo imposible para los españoles. La ruta segura, rodeando África, quedaba cortada porque podían caer prisioneros de los portugueses o naufragar con vientos y corrientes siempre en contra cuando lo intentaban por otro camino, desde el Índico. Se hicieron 14 expediciones fracasadas una y otra vez, hasta que, eso ya lo vimos, el guipuzcoano Andrés de Urdaneta, el gran cosmógrafo, navegante y fraile agustino, a partir de la segunda mitad de su vida, pero que siguió funcionando como navegante y como magnífico cosmógrafo, logró en 1565 la ruta segura para poder volver a América Hispana y de ahí a España. Fue posible desde entonces el comienzo del famoso Galeón de Manila en los siglos siguientes, que coincidiría en México con la llegada desde el Atlántico, desde la llegada del Pacífico, con los que llegaban desde el Atlántico en las naves de la carrera de Indias. Como saben, esa ruta se llamó el tornaviaje y fue la clave para viajar desde Filipinas hasta las costas americanas de California. Con ello, el comercio con la especería se convertiría en un negocio fabuloso. Pero antes del tornaviaje, en 1513, un extremeño, nacido en Jerez de los Caballeros, en Badajoz, en 1475, fue el que descubrió en su inmensidad el Océano Pacífico, el Mar del Sur, como se llamaba, como le contaron a los indios
como le contaron los indios a Vasco Núñez de Balboa en 1511, aunque no llegó a ese mar y tomó posesión del mismo en nombre del rey de España hasta 2 años después. Recomendaría que vieran ustedes en detalle su biografía en nuestro portal de historia, en el diccionario biográfico electrónico, escrito por esa biografía por un buen historiador como Manuel Lucena. Disfrutarán de su lectura. Solo quiero yo hoy darles unas pinceladas de una vida esforzada, valiente, aventurera e inolvidable, pero rodeado de lo que llamaríamos un poco coloquialmente mala suerte. Si da tiempo veremos que no es el único, pero sobre todo la mala suerte de tener enemigos envidiosos y tener un final injusto. Hijo de hidalgo y de sangre limpia, con buena planta y educado en letras, modales y armas, buen espadachín, y en el momento que Balboa se enrola en Sevilla en la expedición hacia América, organizada por el cartógrafo Juan de la Cosa y Rodrigo de Bastidas, la crónica de las casas le describe a Balboa como bien alto y dispuesto de cuerpo, y buenos miembros y fuerzas, y gentil gesto de hombre muy entendido, y para sufrir mucho trabajo. Saldría de Cádiz en 1501 hacia La Guajira. Hay varias peripecias al llegar allí que no podemos detenernos, pero pasa a la isla española, luego a Santo Domingo, se escapa por deudas que ha hecho con los negocios emprendidos en esos años, y en 1510, en un barco de su jefe y socio, donde se mete de polizón con su perro Leoncico, escondido en una vela o en un tonel para llegar al continente desde Santo Domingo. Le descubre, están a punto de abandonarlo en una isla desierta, pero en fin, logra llegar a tierra firme y sigue en una historia de historias complejas que pueden ver en la biografía que les hablaba antes, llena de sucesos, de protectores y amigos, pero también de todo lo contrario, hasta que le vemos asentado y recibiendo el título de gobernador interino del Darién en 1511. Desde aquí, en ese momento, todo lo que hace Balboa es inteligente y buen organizador y pacificador y amigo de tribus indias de su entorno. Un cacique sella su pacto con Balboa, le entrega varias mujeres, entre ellas su hija de 13 años con la que se casa Balboa, y es su amante, y por supuesto crea una ciudad, Santa María, la primera capital española de la América continental. Merece la pena el acto de toma de posesión del Mar del Sur en 1513. Deja en Santa María 200 hombres, se fue a descubrir con otros 190 el Mar del Sur, fue dejando retenes donde pasaba para asegurar la vuelta, hasta llegar a la cumbre desde donde se divisaba el mar. Le acompañaban en ese momento 65 soldados y un clérigo, si bien les ordenó detenerse porque quería ser él el primero en ver ese Mar del Sur, aquella inmensidad. Luego todos pudieron disfrutar de ello. Pero para tomar posesión del mar, días después bajaron a la playa 26 hombres con él, con sus mejores armaduras y avíos, y se encontraron con una playa de baja marea en la que todo estaba sucio y desaliñado. Bueno, pues decidieron esperar con todas sus armaduras y avíos a que subiera la marea y pudieran tomar posesión con toda solemnidad en nombre de su majestad el rey. Luego todo empezó a torcerse para Balboa.
En enero de 1514 llegó un nuevo gobernador, Pedro Arias de Ávila, Pedrarias, como se llamó, uno de los conquistadores, por cierto, más denostados de la historia de América. Celoso de todo, sin escrúpulos para esconder documentos, engaños, destruir toda la labor pacificadora de Balboa con las tribus indios, arrasar en su momento la ciudad de Santa María y finalmente lograr un juicio contra Balboa y ejecutarle con pruebas no verídicas en un cadalso. En Acla, Panamá, en 1519. En el haber de Pedrarias hay más decapitaciones de personas que no lo merecían. También en nuestro diccionario pueden encontrar el historial de Pedrarias. La buena suerte y el buen hacer de Balboa, cuando tuvo poder, se cruzó con una serie de desgracias posteriores que impidió su defensa ante Pedrarias, aunque los que le rodeaban a Pedrarias todos sabían que se estaba haciendo injusticia. Balboa había tenido siempre cuidado de apartar el quinto real y de informar y enviar al virrey conocimiento y toma de posesión en nombre del rey del Mar del Sur, desde el principio, desde 1511. Había pedido también refuerzos que nunca le llegaron, pero tuvo la mala suerte de encargar esto a Valdivia y la nave de Valdivia naufragó en el mar, con lo cual nunca llegó el quinto real, que eran 15.000 pesos, y tampoco la noticia inmediata del descubrimiento del Mar del Sur. En todo eso y en muchas otras cosas también del pasado de Balboa con otros capitanes y los endeudamientos y demás, se basó de mala manera Pedrarias para llegar hasta ese final. La vida tan agitada de Balboa es la de buena parte de los conquistadores, los grandes y los menos grandes. Como especie de modelo de vicisitudes, además de lo que hemos mencionado de Balboa, acusado de una traición y lograr su muerte, y no solo su muerte decidió Pedrarias, sino la de todos los que le rodeaban. Su perro Leoncico hacía mucho que había muerto, menos mal, porque no dejó a nadie alrededor. Bueno, decía que la vida está tan agitada. Tenemos, por ejemplo, también en este terreno la biografía de Francisco de Aguirre, nacido en Talavera de la Reina hacia 1500 y fallecido con 81 años, que es mucho para la época, en Chile, en La Serena. Pero su llegada a los 80 de Francisco Aguirre, Balboa había muerto con menos de 45 años, la llegada a los 80 de Francisco Aguirre, por cierto, no confundir con el loco Aguirre, con el Lope de Aguirre, que es el famoso loco de la película, no sé, Aguirre, la cólera de Dios, que era una persona verdaderamente loca, nacida en Oñate, en Guipúzcoa, en 1511, y muriendo pues de manera con sus sanguinarios marañones, etc. Matando además a su hija, en fin, la película de Herzog era muy impresionante en esto. Pero en los 80 años, y los libros sobre todo, pero la película causa impacto en las imágenes, con aquel Klaus Kinski, creo que se llamaba. Pero en los 80 años de los de Francisco Aguirre, nacido, como dije, en Talavera de la Reina, y que es descrito en el encabezamiento de su vida en nuestro diccionario como conquistador, encomendero, alcalde y gobernador de Tucumán,
No tuvo tampoco vida y final tranquilo, aun cuando muriese en su cama, por así decir. Espíritu bravo, carácter fuerte e irascible, buen guerrero desde su juventud, alistado en las tropas imperiales, estuvo en Pavía, en el saco de Roma de 1527, donde defendió a un convento de religiosas de la soldadesca que pretendía tomarlas, en el furor y fragor de aquellas guerras de Italia. En 1536 ya estaba en tierras americanas, en Perú y enseguida en Chile, en medio de las guerras entre Pizarro, Almagro y 3 años más tarde, ya con un nombramiento de gobernador de Charcas, unido a Pedro de Valdivia, que había iniciado la conquista de Chile. Es una biografía realmente impresionante, que no puedo detenerme demasiado en ella. Les recomiendo también que la lean con tranquilidad. Aprovechando la ausencia de Valdivia, hay un acto que sí quisiera insistir. Los indígenas, toda la zona esta de Chile y demás, pues fue, como saben, de grandes combates con indios bravos que no se sometieron casi nunca, y los indígenas atacan, aprovechando que Valdivia no está, al que le temían, atacan Santiago. Aguirre destacó con gran valentía en este ataque. La historia cuenta, es emocionante, cómo el combate sin tregua duró 24 horas a favor de los españoles, y como cuenta el cronista Pedro Mariño de Lovera, Aguirre combatió de tal manera que cuando acabó la batalla a favor de los españoles, tenía la mano que sujetaba la lanza totalmente agarrotada a ella, y no tuvieron más remedio que cortar la lanza por encima y por debajo de su puño, alrededor de la empuñadura, sin poder despegarla, hasta que con unciones poco a poco pudieron abrirla al cabo de otras 24 horas. Dice el cronista, con tanta sangre como madera. Pues bien, al lado de esta emocionante acto y de otros muchos valientes que hizo Aguirre, la sucesión de su vida fue también bastante dura, con un virrey que realmente estaba en su contra, y aunque hubo cambios, la verdad es que el valiente capitán, con el historial guerrero que hemos esbozado y una historia de soldados amotinados y de intrigas varias, acabó siendo llevado en 1566 con grillos en los pies a la cárcel de Charcas, acusado de haber cometido diversas faltas contra la fe. Su mal carácter, porque lo tenía, y tendente a la violencia e intemperencias verbales, nos cuenta, le malquista con numerosos religiosos y clérigos. Y ahí viene lo peor. 2 años de prisión con retractación pública en 1568, y finalmente en 1570 entra en la escena el recién instalado allí Tribunal de la Inquisición. Su sentencia fue de extremo rigor, en donde seguramente algunas venganzas se reflejaron: 5 años de cárcel, destierro perpetuo de Tucumán, etcétera, etcétera. Hubo irregularidades en el proceso, pero la verdad es que nos encontramos con un Aguirre, dicho por él, viejo, achacoso y endeudado, que logra en 1576 volver a reunirse con los suyos en La Serena, Chile, ser protegido por el gobernador que había allí, quien le dio unas tierras en las que Aguirre alzó casas, no se desanimaba nunca,
alzó casas y un ingenio de azúcar y plantó viñas, y todavía tuvo la fuerza en 1580 de escribir directamente al rey Felipe II en solicitud de premios por sus extensos servicios. Y dada su situación económica precaria, y decía en la carta a Felipe II los numerosos hijos y parientes que habían muerto en su real servicio. Bien, hubo una real cédula que volvió en 1583 a su favor, pero él, con nombramientos para él y sus hijos, etcétera, y otras cosas buenas para él, pero él había muerto alrededor de 1581, en fecha que nunca se ha podido precisar, porque para colmo hubo un incendio de toda la ciudad de La Serena por un poeta inglés, Bartholomew Sharp, en 1680, que destruyó todos los archivos. Bueno, aún así en el siglo XXI, al menos, seguimos manteniendo el recuerdo en nuestra historia. Acabo. El hito del Pacífico, del que solo he hecho una pequeña muestra, lo cerraría con unas palabras de Díez del Corral, tantas veces citado. Creo que resume todo lo visto hasta ahora. Dice así: si algo resulta comprobado para el que recorre o estudia el nuevo continente, es la autenticidad con que el español se expatrió, echando raíces en los más peregrinos parajes del planeta. A lo largo de su historia medieval ya había vivido en pluralidad de culturas y no le fue difícil, al comienzo de la moderna, convivir en comunidad de destino histórico con otros pueblos europeos y con los más alejados del planeta en torno al Pacífico. Muchas gracias por su atención.